Trump ha nominado a Elon Musk y a Vivek Ramaswamy para el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y ellos, como buenos empresarios orientados a la eficiencia, lo que han hecho ha sido inmediatamente ponerse manos a la obra. Y ya han puesto al menos los pilares fundamentales de lo que va a ser la mayor reducción de gasto público de la historia de la economía norteamericana. Atención, están hablando de 2 billones de dólares, 2 trillion en Estados Unidos. 2 billones de dólares de gasto. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. 2 billones de dólares de gasto anual. 2 trillion, como se dice en Estados Unidos. Estamos hablando de lo que será la mayor reducción de gasto público de la historia de Estados Unidos. Y esto es absolutamente impresionante porque a Trump se le ha criticado mucho por anunciar bajadas de impuestos sin hablar de recortes de gastos para equilibrar el presupuesto y, por supuesto, para reducir el déficit y reducir la deuda. Pero claro, el arma de Trump ha sido anunciar la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental en el que Elon Musk y Vivek Ramaswamy lo que van a hacer va a ser realmente ir punto por punto un análisis detallado de todos aquellos gastos absolutamente innecesarios que hay que reducir para que la economía norteamericana no solamente crezca más, crezca mejor y de una manera más robusta, sino también para financiar las bajadas de impuestos y también para reducir el déficit y la deuda. Hay que reducir las dos cosas. Vamos a verlo. ¿Cuál es el problema del presupuesto de Estados Unidos? En este documento de la Oficina del Congreso de Estados Unidos lo veis absolutamente claro, absolutamente claro. El gasto del gobierno se dispara de manera absolutamente brutal de los 6,8 billones de dólares a los más de 10,3 billones de dólares entre el 2024 y el 2034. Muy importante entenderlo, ¿por qué? Porque los ingresos, considerando que no va a haber ninguna crisis, considerando que no va a haber ningún tipo de reducción de empleo y que todo va a ir bien, subirían de 4,8 billones, trillion norteamericanos, a 7,4 trillion. Vale, de acuerdo. Por lo tanto, un gigantesco agujero fiscal. Bien, ese agujero fiscal viene, ¿por qué? Por un aumento enorme del gasto obligatorio, que es el gasto que se da, gane quien gane las elecciones, y del gasto discrecional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que propone Elon Musk y Ramaswamy? Esto es lo que nos proponen. Bien, si vemos la trayectoria, si se hubiese seguido la misma política que con Harris y con Biden, el nivel de ingresos se elevaría a unos 18 billones de dólares y el nivel de gasto a los 24. Claro, el déficit sería simplemente abrumador. Y eso teniendo en cuenta que el gasto discrecional, ¿vale? Iba a bajar, pero claro, si sigue aumentando la deuda y si sigue aumentando el déficit, el gasto por intereses de la deuda se iba a disparar a 4,1 billones y el gasto obligatorio a 15,3. Lo que vemos también es que por mucho que te repitan los demócratas una y otra vez, no hay sitio para mayores subidas de impuestos. Estamos hablando de un entorno en el que los ingresos fiscales son muy robustos y además muy robustos y por encima, en el caso de los impuestos a la renta y lo que tiene que ver con los impuestos de las empresas, pues muy en línea con lo que es la historia de Estados Unidos, es decir, de las épocas de crecimiento. Claro, hay que tener muchísimo cuidado, por lo tanto, con un déficit que está completamente descontrolado después del aumento de gasto de Biden. Bien, esto es lo que ha llevado a que se haya creado la oficina de
eficiencia del gasto público, ¿vale? De eficiencia del gobierno. ¿Mm? Y claro, lo que te está mostrando este análisis de la oficina del Congreso es que no hay ninguna manera en la que si sigues gastando a este nivel ibas a poder conseguir reducir el déficit y desde luego la deuda de ninguna manera. Bien, una vez que sabemos eso, lo que sabemos también es lo que nos han planteado Elon Musk y Vivek Ramaswamy en un artículo en el Wall Street Journal que se llama The DOG Plan to Reform Government. El objetivo no es llegar y decir, bueno, pues voy a recortar una cantidad aquí, otra cantidad aquí, pequeño número de recortes de grandes cantidades, sino ir punto por punto mejorando la eficiencia en gastos que van desde $100.000 hasta gastos que van a millones y millones. Mejorar la eficiencia en todos esos y, por supuesto, eliminar partidas enteras y oficinas enteras de gasto completamente duplicado como existe. Algo absolutamente esencial. Bien. Ya nos hemos encontrado con la reacción de los demócratas. Los demócratas ya han dicho que es una aberración, cómo puede ser que lo que vaya a hacer es recortar tantísimo gasto que se van a acabar con los servicios públicos. Bueno, pues Ramaswamy lo que ha hecho de una manera muy correcta es lo siguiente. As part of that process, I'm now all in. I'm focused on making sure that we actually accomplish the goal rather than just talking about it. So to that end, for the next little bit, I'm going to put a pause on the Weekly Truth podcasts. I've enjoyed doing it this year. It's been incredibly fun and entertaining. I've learned from a lot of the guests, and I've enjoyed communicating with all of you. We're going to put that on pause for a little bit. And as you may have heard, Elon and I are going to start a separate track of Dogecasts that explain exactly what we're doing to the public to provide transparency in what is a once-in-a-generation project. We want to bring the public. Esto es clave. Va a parar lo que es su podcast periódico y dedicarse en ese podcast a dar con transparencia la información sobre lo que van a hacer en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. ¿A qué alucináis? ¿A qué es lo que os gustaría escuchar en vuestro país, donde siempre aparece un partido político y te dice que es que la única solución es gastar más sobre lo que ya se ha gastado más y gastar muchísimo más de lo que ya se ha gastado y subirte los impuestos? Es que 2 billones de dólares, 2 trillion de dólares reducidos del gasto público en Estados Unidos significa que se puede reducir el impuesto de sociedades, se puede reducir el impuesto de la renta, se puede reducir los impuestos a las familias y a las empresas y además se puede recaudar mucho más con mayor crecimiento económico, quitando el enorme peso que supone este déficit brutal. No podemos olvidar que mientras los demócratas se ponen muy nerviosos, los demócratas han aumentado el gasto en más de $500 billón, 500 billion. ¿De acuerdo? Tenemos que ser conscientes de la importancia de esta decisión de... Along with us. To lift the curtain, to take us behind the scenes of what actually that waste, fraud, and abuse in government looks like. Porque van a analizar punto por punto y de manera detallada y quirúrgica todo ese despilfarro y abuso en el gasto público. Despilfarro y abuso. Madre mía. However bad you think it is, it's probably worse. Por muy mal que tú creas que sea el tema del exceso de gasto público, probablemente es peor. But we don't want to do this to just expose the problem. We want to do it to solve the problem. No quieren hacer esto para exponer el problema, sino para resolver el problema. So stay tuned. We're going to have more information about when those Dogecasts are going to begin. We are neck deep right now in transitioning to the new dawn on January 20th. But in the meantime, I thank all of you for your journey this year, for joining us. I've loved doing the truth, and we're just going to put it on pause for a little bit to hopefully embark on this new chapter of saving our republic. Stay tuned for further details, and we'll be in touch. As part of that process, I'm now all in.
I'm now all in. Estoy completamente enfocado en este problema para solucionar un problema que va a llevar, como se continúe con esta política completamente alocada, va a llevar a que Estados Unidos entre en una crisis de deuda. Y el déficit y la deuda son un problema siempre de gasto. No existe ninguna medida de ingresos en Estados Unidos que pueda dar 2 billones anuales constantes y crecientes de ingresos adicionales. Ninguna. Por lo tanto, hay que hacer esto para salvar a Estados Unidos y para mejorar la situación. Es muy importante lo que les ha dicho, Javier Milei, ¿no? Javier Milei les ha dicho, mi recomendación para Elon Musk y Vivek Ramaswamy es que vayan completamente, que no vayan de manera prudente, que no vayan de manera lenta, que no utilicen el gradualismo, que vayan directos, que tan simple como es su recomendación es que vayan con todo, que empujen los límites, que no tengan ninguna duda en llevar a cabo su actividad, que no se echen hacia atrás, que no dejen la guardia abajo, que la gente que se queja es la gente que pierde los privilegios. Absolutamente esencial esto que ha dicho would you give to Elon and Vivek about how to do it in the United States? Just cut to the chase. Cut to the chase. Simple as that. I'll tell you a story and you're going to love it. Currently in Argentina, due to the political balance we've achieved, we have had certain powers delegated from Congress to the executive branch, and therefore we can resolve it by decree. The deregulation minister, Federico Sturzenegger, in his ministry, shows a counter that displays in front of everyone there. He displays the number of days, all right? During which the delegated powers will continue to be valid. Therefore, he has a whole deregulation division, also a public spending cut division, and government structure reduction division, and he also has an elite corps that's cleaning up all of the laws that hinder the economic system. No solamente reducir gastos, sino mejorar la eficiencia, no solamente reducir gastos, mejorar la eficiencia y desregular, sino limpiar todas las agencias gubernamentales que se han quedado como rémoras generadas por el clientelismo para mantenerse en el poder incluso cuando pierdan. Estas palabras en el podcast me parecen esenciales para recordarle a Elon Musk y a Ramaswamy que la tarea va a ser difícil. Le costó muchísimo a Rex Tillerson, le costó muchísimo en la primera administración Trump, pero ahora es una cuestión no solamente de urgencia, sino de supervivencia. Estados Unidos puede perder su puesto como la moneda de reserva del mundo si continúa entrando en un agujero de deuda como el que se ha creado durante la administración Biden. Estados Unidos va a tener una crisis de deuda si los gastos en los que Biden y Harris no solamente han mantenido, sino que han aumentado de manera brutal, se perpetúan. Estados Unidos va a tener un gravísimo problema para todos los ciudadanos inflacionario si el Estado continúa registrando unos déficits imposibles de financiar y monetizándolos utilizando a la Reserva Federal. Lo que ha hecho la administración Biden y Harris es cercano a lo criminal, porque lo que ha hecho ha sido literalmente empobrecer a todos los ciudadanos para convertir al Estado en una especie de maquinaria que fagocita todo el crecimiento económico y un Estado que además se convierte en una enorme cadena que impide el crecimiento económico productivo. Es absolutamente clave. ¿Para qué? Para que suban los salarios reales, para que mejore el empleo, para que mejore el tamaño de las empresas, para que los ciudadanos no tengan que sufrir esa inflación absolutamente intolerable creada por imprimir dinero y gastar muchísimo más. Por lo tanto, es una gran noticia y todos esos que no sé cómo hicieron el cálculo, que dijeron que Trump iba a aumentar masivamente la deuda con la bajada de impuestos. La bajada de impuestos se financia más que confortablemente con
una reducción de gastos como la que han anunciado y que probablemente sea mayor de lo que inicialmente se estima, la que han anunciado Ramaswamy e Elon Musk. Va a ser difícil. La maquinaria estatal va a hacer todo lo posible por impedirlo. La maquinaria política va a hacer todo lo posible por impedirlo. Existen, como existen en tu país y como existen en el mío, un montón de agencias clientelares que necesitan que se mantenga ese exceso burocrático y ese exceso político para sobrevivir. Lo van a tener muy difícil, pero la recomendación de mi ley es muy importante. Empezad fuerte, empezad duro, no cejéis, hacedlo con rigor, con transparencia y con absoluta fortaleza, y desde luego recordad que si lo hacéis bien, vais a conseguir lo que es absolutamente esencial para Estados Unidos, que Estados Unidos mantenga su moneda como la moneda de reserva del mundo, que Estados Unidos se convierta en una economía mucho más potente, mucho más solvente, mucho más productiva y en donde los ciudadanos sean más prósperos y más ricos y no una sociedad en donde el gobierno se convierta en una especie de sanguijuela que está constantemente chupando la sangre del sector productivo, subiendo impuestos y aumentando gastos y encima monetizando el déficit con la Reserva Federal y destruyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos, creando inflación. Por lo tanto, Elon Musk, Vivek Ramaswamy, a por ello, que estamos todos pendientes y tenéis todo nuestro apoyo. Que no te engañen.